La brisa matinal mecía las cortinas de encaje de la vieja casa de la calle San Antonio. Paulina estaba junto a la ventana, removiendo distraídamente con una cuchara el café que hacía tiempo que estaba frío. Su mirada se pasea por los tejados de Altafuglia, familiares desde su infancia, escalonados hasta el mar azul. Todas las mañanas le encantaba ver cómo se despertaba el pueblo. El anciano Fermín abriendo su verdulería y colocando naranjas en cestas de mimbre. La joven Pilar yendo deprisa a la farmacia, con sus tacones chasqueando en el empedrado. Y la señora Rosa colgando sábanas blancas en las cuerdas entre las casas. Un enorme sobre con el logotipo Construcciones Nuevo Horizonte yacía sobre la mesa de roble, perturbando el habitual ambiente acogedor de la habitación. Paulina se abstuvo deliberadamente de abrirlo, aunque comprendía su contenido. Era la tercera carta que recibía en un mes. La empresa constructora insistía en comprarle la vieja mansión que había heredado de su abuela Consuelo. La casa guardaba la historia de 4 generaciones de la familia Escobedo. Cada habitación, cada crujido del suelo, cada grieta del techo contaban una historia. Aquí, en la biblioteca de techos altos, la pequeña Paulina aprendió a leer sentada en el regazo de su abuela. En la espaciosa cocina de azulejos, ayudaba a preparar el tradicional turrón de Navidad, y en el jardín, entre los naranjos, tuvo lugar su primer beso. El timbre de la puerta sacó a Paulina de sus recuerdos. Eugenia estaba en la puerta, con una cesta de productos recién horneados. Olía a vainilla y canela, olores que siempre acompañaban a esta mujer que había convertido la pequeña panadería en el lugar de encuentro favorito de todos los lugareños. Pensé que a tus pequeños les gustarían los croissants frescos, sonrió Eugenia mientras se dirigía a la cocina. Sus ojos castaños estudiaron atentamente el rostro de su amiga. ¿Ocurre algo? Paulina señaló en silencio el sobre. Eugenia tomó asiento en la mesa, sacó un croissant aún caliente de la cesta y empezó a partirlo metódicamente en trozos pequeños, un hábito que delataba su ansiedad. Sabes, mi abuela siempre decía, una casa no son las paredes, sino las personas que viven en ella, dijo finalmente Eugenia. Pero a veces las paredes guardan más historias de las que las personas pueden contar. En ese momento se oyeron desde arriba risas de niños y pisotones de piececitos. Lucía y Martín bajaron rodando las escaleras, llenando la casa de voces sonoras. Lucía, como siempre, sostenía su álbum de dibujos, su compañero constante desde que había aprendido a coger un lápiz. «Mamá, mira lo que he dibujado». Lucía le tendió un papel a su madre. Mostraba su casa rodeada de árboles en flor y un enorme arco iris en el tejado. A Paulina se le hizo un nudo en la garganta. Los niños veían la casa como un ser vivo, como un miembro más de la familia. Para ellos, cada rincón era un secreto. El desván era un barco pirata, el sótano una cueva del tesoro y el viejo olivar del jardín un bosque encantado. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y Raúl apareció en el umbral. Su traje, habitualmente impecable, estaba arrugado y sus ojos mostraban impaciencia. Saludó rápidamente a Eugenia y enseguida se fijó en el sobre sin abrir. ¿Ni siquiera lo has abierto? Había fastidio en su voz. Paulina, esto se está volviendo ridículo. Al menos deberíamos considerar su oferta. Raúl, ya lo hemos hablado, replicó Paulina en voz baja, acunando maquinalmente a los niños en sus brazos. Esta casa forma parte de la historia de nuestra familia. La historia no alimentará a nuestros hijos. Raúl levantó la voz. Mi empresa atraviesa tiempos difíciles, ya lo sabes. Y aquí nos ofrecen una suma de dinero suficiente para una nueva casa y para hacer crecer el negocio. Eugenia se levantó de la mesa con tacto. Creo que me voy. Niños, coged los cruasanes. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral. Paulina, pásate por mi panadería cuando tengas tiempo. Cuando se marchó, se hizo un gran silencio en la habitación. Lucía apretó su dibujo contra el pecho y Martín pasó una mirada preocupada de su padre a su madre. «Mamá, no nos iremos de aquí, ¿verdad?», preguntó Lucía con voz temblorosa. «Claro que no, cariño», respondió Paulina acariciando la cabeza de su hija. «Subid a jugar». Cuando los niños se fueron, Raúl se hundió en su silla y se cubrió la cara con las manos. «¿Lo haces a propósito? ¿Dificultando las cosas a propósito?» «No lo estoy haciendo difícil. Es que esta casa es para mí algo más que un inmueble. Generaciones de mi familia han crecido aquí,
Nuestros hijos están creciendo aquí. ¿Has pensado en el hecho de que podríamos dar a los niños algo más? ¿Una escuela mejor? ¿La oportunidad de viajar? ¿De desarrollarse? Raúl se levantó y caminó hacia la ventana. Mamá tiene razón, eres demasiado egoísta. Aquellas palabras hirieron a Paulina. Carmela, su suegra, nunca perdía la oportunidad de insinuar sus decisiones bumfas. Desde el principio de su matrimonio, ella había intentado controlar todos los aspectos de sus vidas, y Raúl siempre se había puesto del lado de su madre. ¿Qué tiene que ver esto con tu madre? Paulina intentó mantener la calma. Esta decisión solo afecta a nuestra familia. Ella se preocupa por nosotros, por nuestros hijos. A diferencia de ti, piensa en el futuro, no se aferra al pasado. Raúl golpeó la mesa con el puño, frustrado. ¿Sabes qué? Me voy con mi madre. Al menos es capaz de pensar racionalmente. La puerta de entrada se cerró con tal fuerza que una vieja fotografía enmarcada cayó de la pared. Paulina la recogió. Era la foto de su abuela Consuelo el día de su boda, delante de esta misma casa. Joven, guapa, segura de sí misma. El tipo de persona que rara vez se veía en la familia. Paulina pasó los dedos por la grieta que apareció en el cristal. La voz de su abuela resonó en su cabeza. Nunca dejes que los demás decidan tu destino, aunque sean las personas más cercanas a ti. Por la noche, después de acostar a los niños, Paulina se sentó en un viejo sillón de la biblioteca. Las estanterías, llenas de volúmenes encuadernados en cuero, no solo contenían los clásicos, sino también los diarios, cartas y documentos de sus antepasados. Toda una vida de la familia Escobedo. Sacó un destartalado álbum de fotos del estante superior. Pegado a la primera página había un recorte del periódico local de 1928, un artículo sobre cómo su bisabuelo, un famoso médico, había convertido parte de la casa en una clínica gratuita durante una epidemia de gripe. El teléfono vibró. Un mensaje de Raúl. Me quedo en casa de mamá. Tenemos que hablar seriamente mañana. Paulina sabía que esta conversación no auguraba nada bueno. Probablemente Carmela ya estaba poniendo a su hijo en su contra, pintándole cuadros de la prosperidad económica que podrían tener vendiendo la casa. Su suegra nunca había ocultado su desdén por los valores anticuados de la familia Escobedo. La casa estaba desacostumbradamente silenciosa. Solo el viejo reloj del salón medía el tiempo, y el mar murmuraba a lo lejos, el eterno acompañamiento de la vida en Altafulla. Paulina se asomó a la ventana. La luna iluminaba los tejados, convirtiendo la ciudad en un mosaico de plata. En algún lugar, en una de las casas de la colina, Carmela estaba haciendo planes para Motai, a su familia, sin darse cuenta de que la estaba arruinando con sus propias manos. Paulina sacó su teléfono y marcó el número de su padre. Tras unos pitidos, saltó el buzón de voz. El profesor Tomás Escobedo estaba inmerso en sus investigaciones, como siempre, alejado de los dramas familiares. «Papá, soy yo. Necesito tu consejo», le temblaba la voz. «Llámame cuando puedas». Subiendo las escaleras, se asomó al cuarto de los niños. Lucía y Martín dormían cogidos de la mano, como hacían siempre que sentían la ansiedad de sus padres. En la pared colgaban sus dibujos. Docenas de imágenes de su casa desde distintos ángulos, en distintas estaciones, habitada por criaturas fantásticas salidas de su imaginación. Aquella noche, Paulina no pudo dormir durante mucho tiempo. Tumbada en la cama conyugal, sintiendo el vacío a su alrededor, pensó en cómo una carta podía cambiar la vida de toda una familia. La luz de la luna entraba por la ventana, pintando sombras extrañas en las paredes, las mismas paredes que habían visto nacer y morir, alegrías y penas, amor y traición durante generaciones, paredes que ahora se habían convertido en la manzana de la discordia entre sus más allegados. «¿Qué harías, abuela?», susurró Paulina en la oscuridad. Pero la vieja casa permaneció en silencio, dejándola sola ante la decisión más difícil de su vida. La casa de Carmela Mendoza se erguía en la colina de San Vicente como un guardián silencioso que vigilaba la ciudad. La antaño lujosa mansión de la familia Mendoza tenía ahora un aspecto deslucido, pues el tiempo y las penurias económicas habían dejado su huella en la fachada. Solo el jardín se mantenía en un orden impecable. Carmela cuidaba personalmente de cada planta, como si intentara mantener al menos una semblanza de su antigua grandeza. Paulina se detuvo ante la maciza puerta de roble con el martillo de bronce en forma de cabeza de león,
empañado por el tiempo. El sol de la mañana ya pegaba fuerte, pero ella tenía frío. No había dormido mucho desde su conversación de anoche con Raúl, y el mensaje de su suegra instándola a entrar para una charla familiar solo la ponía más ansiosa. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. En el umbral estaba Pura, la criada, la única de las antiguas sirvientas que había permanecido leal a la familia Mendoza después de su ruina. El rostro arrugado de la anciana expresaba el distanciamiento habitual, pero había un destello de algo parecido a la simpatía en sus ojos. «La señora Carmela y el señor Raúl están esperando en la biblioteca», dijo Pura mientras dejaba entrar a Paulina. El fresco crepúsculo de la casa la envolvió, trayendo consigo el familiar aroma de cera para muebles y lavanda seca, un olor que Paulina había aprendido a asociar con las tensas reuniones familiares. La biblioteca se encontraba en el ala este de la casa. Antaño había sido el orgullo de la familia Mendoza. Miles de volúmenes encuadernados en piel, ediciones raras coleccionadas a lo largo de varias generaciones. Ahora, la mayoría de los libros se habían vendido y las estanterías vacías estaban llenas de fotografías enmarcadas en plata, una historia familiar cuidadosamente editada por Carmela. Paulina se dio cuenta de que la fotografía de su boda había desaparecido de la repisa de la chimenea. Carmela estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, recta como una cuerda, con las manos cruzadas sobre el regazo. A sus 50 y 80 años seguía siendo hermosa, pero los años y la amargura de la pérdida habían convertido su rostro en una máscara de descontento contenido. Raúl estaba de pie junto a la chimenea, golpeando nerviosamente con los dedos la repisa de mármol. «Ah, Paulina», pronunció Carmela su nombre como si fuera el de una enfermedad desagradable. «Qué amable de tu parte hacer tiempo para tu familia». «Buenos días, Carmela. Raúl». Paulina permaneció de pie en la puerta, sintiéndose interrogada. «Toma asiento, querida». Carmela le señaló la silla de enfrente. «Tenemos que hablar seriamente sobre el futuro de nuestra familia». Paulina se arrellanó en el borde de la silla. Raúl finalmente se apartó de la chimenea y se sentó junto a su madre. Esa simple acción pareció dibujar una línea de frente invisible en la habitación. «Raúl me contó lo de tú». Carmela empezó ajustándose el broche de perlas que llevaba en el pecho, un regalo de su difunto marido del que nunca se había desprendido. «Comprendo tu apego a una reliquia familiar, pero los tiempos cambian, querida. Esta casa no es solo una reliquia, Carmela. Es nuestro hogar, el hogar de nuestros hijos. Un hogar que necesita reparaciones constantes», interrumpió Raúl. «Una casa en la que hemos invertido más de lo que podemos pagar». «Raúl tiene razón», arremetió Carmela. «Piensa en los niños. Lucía irá pronto al instituto. El colegio público Santa Teresa podría darle una gran educación». «Nuestro colegio municipal es igual de bueno», objetó Paulina. «Yo misma enseño allí, y sé...» «Exacto». Carmela se permitió una leve sonrisa. «Tú enseñas en una escuela normal con un sueldo de maestra, y Raúl intenta mantener a flote una empresa de construcción. ¿De verdad crees que puedes dar a tus hijos un futuro decente?» Se hizo un gran silencio en la habitación. Al otro lado de la ventana se oía el canto de las cigarras y el susurro de las hojas del jardín. Pura apareció en silencio con una bandeja, poniendo tazas de café que nadie iba a beber. «He hablado con un abogado», continuó Carmela tras una pausa. «En el caso de que vendiéramos la casa, podríamos invertir parte de los fondos en la empresa de Raúl. Salvaría el negocio y proporcionaría unos ingresos estables a toda la familia». «¿Nosotros?» Paulina levantó la vista. «La casa me pertenece, Carmela. Es la herencia de mi familia». «Que ahora forma parte de la familia Mendoza», cortó su suegra. «¿O has olvidado que te casaste con mi hijo?» «Paulina», se dirigió Raúl directamente a su mujer por primera vez en la conversación. «Construcciones Nuevo Horizonte está ofreciendo más que el precio de mercado. Podríamos comprar una casa nueva, más moderna, en un barrio mejor. ¿Y qué va a pasar con la casa vieja? ¿La derribarán y construirán otro hotel sin rostro?» «Así es el progreso, querida», suspiró Carmela. «La ciudad evoluciona. No puedes aferrarte al pasado para siempre. ¿Cómo te aferras a esta casa?» Las palabras salieron de la boca de Paulina antes de que tuviera tiempo de pensarlas. Carmela se puso pálida. «No te atrevas». Se agarró a los reposabrazos de la silla. «No te atrevas a comparar. Yo mantengo las tradiciones de los Mendoza.
nuestra historia. Y yo conservo la historia de la familia Escobedo. ¿En qué se diferencian? Porque la familia Mendoza siempre supo tomar las decisiones correctas. Carmela alzó la voz. Cuando la situación requería sacrificio, nos sacrificábamos. Cuando el cambio fue necesario, cambiamos. Y tú, solo eres una egoísta que antepone tus apegos sentimentales al bienestar de tu marido y tus hijos. Mamá. Raúl puso su mano en el hombro de Carmela. No vamos a... No, deja que tu mujer oiga por fin la verdad. Carmela se levantó, sobresaliendo por encima de la sentada Paulina. Desde el principio, no fuiste rival para nuestra familia. Tu padre es un profesor distraído, que flota en las nubes. Tu abuela es una vieja idealista que te atiborró de ideas tontas sobre la herencia y el deber. Te acogimos con la esperanza de que maduraras y aprendieras a pensar de forma práctica. Pero sigues viviendo en tu mundo inventado, arrastrando a mi hijo contigo. Paulina se levantó lentamente. Le temblaban las rodillas, pero su voz se mantenía firme. Creía que me aceptabas porque me querías, porque Raúl me amaba. ¿Amor? Carmela sonrió amargamente. El amor no alimenta a una familia, querida. Mírame a mí. Amaba a mi marido más que a la vida. ¿Y a dónde nos llevó eso? A la ruina, a la venta de las joyas de la familia, a la humillación. No, en este mundo, los que sobreviven son los que pueden tomar las decisiones difíciles. Paulina, Raúl se puso al lado de su madre. Por favor, al menos piénsalo. Por el bien de los niños, por nosotros. ¿Por nosotros? Paulina negó con la cabeza. ¿O por su bien? Miró a su suegra. Nunca me perdonarás que esté fuera de tu alcance, ¿verdad? Que mi abuelo tratara gratis a los pobres en vez de ahorrar una fortuna. Que mi familia valorara más los libros y el conocimiento que el dinero y el estatus. Tu familia... Carmela empezó a decir, pero Paulina no la dejó terminar. Sí, mi familia. La familia que construyó esta casa, acogió a los heridos durante la guerra, abrió en ella la primera biblioteca gratuita de la ciudad. La familia que me dejó no solo paredes, sino principios. Y si crees que traicionaría todo eso por tu ambición... ¡Basta! Raúl golpeó la mesa con el puño. Las tazas traquetearon, el café se derramó sobre el mantel blanco. No permitiré que le hables así a mi madre. O entras en razón y tomamos juntos una decisión sensata, o... ¿O qué, Raúl? O solicito el divorcio. Y créeme, con mis contactos en la ciudad, conseguiré la custodia de los niños. ¿Qué puedes darles con tu sueldo de maestra? Paulina se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. De repente, la habitación se volvió irrespirable. Se dirigió a la puerta, pero la voz de Carmela la detuvo. Piénsalo bien, querida. Tienes una semana. Después puede que sea demasiado tarde. Paulina salió de la biblioteca, casi corriendo por el pasillo. Ya en la puerta principal, oyó pasos arrastrados. Pura la había alcanzado con su bolso olvidado. «No se rinda, señora», le susurró la solterona, apretándole la mano. «He visto cómo el dinero cambia a la gente, no siempre para mejor». Paulina salió al jardín, inundado por el implacable sol del mediodía. Los arbustos perfectamente recortados y los amplios senderos le parecieron de pronto artificiales, sin vida, como si la propia Carmela intentara controlar todo a su alrededor. Mientras recorría el sinuoso camino hacia el pueblo, Pauline pensó en cómo una decisión podía revelar la verdadera naturaleza de las personas que había conocido toda su vida, en lo delgada que es la línea que separa el amor del control, el cariño de la manipulación, y sobre cómo las batallas más importantes a veces tienen que librarse no con los enemigos, sino con aquellos que creías más cercanos a ti. La vieja panadería de Eugenia estaba impregnada de los aromas a vainilla y pan fresco de décadas de funcionamiento. Situada a pocas manzanas de la plaza central, se había convertido en el centro tácito de las noticias de la ciudad y en un refugio para quienes buscaban consuelo en la conversación y los dulces horneados. Paulina estaba sentada en una mesa alejada, removiendo distraídamente su té frío. A través de la ventana, observó cómo cambiaba la iluminación en la estrecha calle. Las sombras se alargaban y el aire adquiría el tono meloso de una tarde de finales de verano. «No has tocado los canelones». Eugenia se sentó frente a ella y se limpió las manos en el delantal. «Y eso que le he añadido tus almendras favoritas». Paulina intentó sonreír, pero no le convenció.
Los acontecimientos de la mañana en casa de Carmela seguían reproduciéndose en su cabeza como imágenes de una vieja película. «¿Sabes?», empezó Eugenia a limpiar la mesa ya limpia. Aquí había una panadería muy diferente. La regentaba el viejo Ángel, el padre de Carmela. Paulina levantó la vista. No lo sabía. Ah, sí, los mejores cruasanes de la ciudad. Eugenia dejó el trapo a un lado. Carmela ayudaba a su padre todas las mañanas hasta que se casó. Y entonces, Gabriel Mendoza se la llevó a su mansión en la colina. Ángel vendió la panadería a mis padres y murió poco después. Dicen que murió de un corazón roto. ¿Por qué me cuentas esto? Porque a veces necesitas conocer la historia de una persona para entenderla. Eugenia bajó la voz. Carmela eligió el estatus por encima de un asunto familiar. Quizá por eso se aferra tan desesperadamente a su posición en la sociedad. Es lo único que le queda. Un grupo de turistas entró en la panadería y Eugenia retrocedió hasta el mostrador. Paulina se quedó sola con sus pensamientos. Sacó el teléfono, 3 llamadas perdidas de Raúl y un mensaje de su padre. «Lo siento, estaba en una conferencia. Te llamo esta noche». El timbre de la puerta volvió a sonar. Esta vez entró un hombre mayor, al que Paulina no reconoció de inmediato. Víctor Sadurní, el abogado de la familia Escobedo. Su presencia no podía ser casual. «Buenas noches, Paulina». Se quitó el sombrero y se sentó a su mesa. «Eugenia me dijo que podría encontrarte aquí. ¿Has hablado con mi padre?» «Sí, me ha llamado. Y he hecho averiguaciones sobre Construcciones Nuevo Horizonte». Víctor sacó una carpeta de su maletín. «Creo que deberías ver esto». Paulina abrió la carpeta. Dentro había recortes de periódico, documentos, fotografías. La historia de la empresa se desplegaba ante ella como una novela policíaca. Adquisiciones de empresas más pequeñas, acuerdos controvertidos, edificios históricos demolidos. «Ya han comprado la mitad de los muelles», señala Víctor en un mapa. «Tu casa es la última pieza que falta en el mosaico. Planean construir un hotel de 5 estrellas en su lugar». «¿Dónde has...?» «Todavía tengo contactos en el ayuntamiento». El abogado se ajustó las gafas. «Y una cosa más. La empresa de Raúl está en serios problemas, ¿no?» Paulina asintió. «Dice que está cerca de la quiebra. Revisé los papeles. Las cosas van mal, pero no por las razones que él me dice. Durante los 2 últimos años se han retirado regularmente grandes sumas de dinero de las cuentas de la empresa, oficialmente para el desarrollo del negocio. De hecho, Carmela», exhaló Paulina. «Ella está tratando de mantener su estilo de vida. Y Raúl se lo está permitiendo, probablemente sin darse cuenta de la magnitud del problema». Víctor sacudió la cabeza. «Tu suegra siempre ha sido una mujer emprendedora». Eugenia volvió a la mesa con pastas frescas. «Recuerdo a Gabriel Mendoza», dijo de repente. «Solía venir a la panadería a menudo, ya después de casarse con Carmela. Se llevaba los mismos cruasanes que horneaba su mujer. Un día le dijo a mi padre: «Sabes, a veces las cosas más caras de la vida no tienen precio». «¿Qué le pasó?», preguntó Paulina. Nunca había oído esta parte de la historia familiar. «Un ataque al corazón», respondió Víctor. «O eso decían». De hecho, se enteró de las grandes deudas que Carmela le ocultaba. Intentó apostar en bolsa, con la esperanza de aumentar la fortuna familiar. Lo perdió casi todo. Y ahora la historia se repite. Paulina miró por la ventana, donde los últimos rayos de sol coloreaban de púrpura los tejados de Texas. «No necesariamente». Víctor puso la mano sobre la carpeta. «Tienes derecho a elegir, y derechos sobre la casa que proteger. Pero Raúl amenaza con el divorcio, la custodia de los hijos». «Son amenazas vacías», sonrió el abogado. «Tienes un trabajo estable, una reputación intachable en la ciudad. El tribunal siempre vela por los intereses de los niños. Además», sacó otro documento, «he encontrado el testamento de tu abuela. Tiene una cláusula interesante sobre la inalienabilidad de la casa». Un nuevo grupo de visitantes entró en la panadería. Eugenia se disculpó y retrocedió hasta el mostrador. A través de la puerta abierta llegó el tañido de las campanas de la iglesia de San Antonio, igual que habían sonado años atrás, cuando la pequeña Paulina solía venir aquí con su abuela. «¿Sabes?», Víctor volvió a guardar los papeles en su maletín. «Tu abuelo me decía a menudo: Víctor, la riqueza no es algo que se pueda gastar, es lo que dejas atrás». No se refería solo a la casa. Paulina asintió,
sintiendo algo parecido a la confianza por primera vez en un día. ¿Qué debo hacer ahora? Para empezar, habla con tu padre. Puede parecer distraído, pero hay una mente aguda detrás. Víctor se levantó, poniéndose el sombrero. Y recuerda, a veces, al defender un legado, no son los muros lo que defendemos, sino los principios sobre los que se asientan. Cuando el abogado se marchó, Paulina permaneció sentada en la panadería durante otro largo rato. Eugenia subía periódicamente, cambiando el té frío, pero no la molestaba con conversaciones. Afuera oscurecía poco a poco, las farolas estaban encendidas, su luz jugaba intrincadamente sobre los antiguos adoquines. El teléfono vibró. Era su padre. Paulina respiró hondo y contestó: «Papá, tenemos que hablar sobre la abuela, sobre la casa, de todo». La voz del profesor Thomas sonó desacostumbradamente seria. «Lo sé, hija. Me voy a Altafulla. Algunas conversaciones hay que tenerlas cara a cara». Colgando el teléfono, Paulina captó la mirada de Eugenia. Ella asintió en silencio. Solidaridad femenina que había sobrevivido a más de un drama familiar entre las paredes de la vieja panadería. Una vez fuera, Paulina no fue directamente a casa. Sus pies la llevaron hasta el paseo marítimo, donde las olas bañaban la orilla. En algún lugar, en la oscuridad, su casa guardaba secretos. Historias de amor y pérdida, alegría y dolor, fuerza y debilidad. Historias que el dinero no podía medir. En su bolsillo había un sobre arrugado de Construcciones Nuevo Horizonte, que había recogido de la casa aquella mañana. Paulina lo sacó, lo rompió en pedacitos y dejó que el viento se llevara los restos mar adentro. Mañana tendría una conversación difícil con los niños y después con Raúl, pero ahora, de pie en la playa, por fin se daba cuenta de que algunas decisiones se toman con el corazón, no con la mente, y que a veces lo más difícil en la vida es ser fiel a uno mismo. El profesor Tomás Escobedo llegó al amanecer. Su destartalado Volvo aparcó frente a la casa cuando los primeros rayos del sol empezaban a teñir el cielo de un suave color rosa. Paulina se reunió con su padre en la puerta. Había pasado la noche en vela revisando viejas fotografías y cartas. «Has adelgazado», fue lo primero que dijo Tomás mientras abrazaba a su hija. Olía a tabaco y a polvo de libros, los olores de su infancia, los olores de la seguridad y la comodidad del estudio de la Universidad de Barcelona, donde había pasado tantas horas viendo trabajar a su padre. La casa estaba en silencio. Los niños seguían durmiendo en el piso de arriba. Paulina condujo a su padre a la cocina, donde la vieja cafetera ya gorgoteaba en el fogón. Tomás miró a su alrededor como si fuera la primera vez que veía la casa, aunque había vivido aquí casi toda su vida. Nada ha cambiado. Pasó la mano por la encimera de madera que su padre había pulido a mano años atrás. Hasta la grieta del techo sigue igual. ¿Recuerdas cuando apareció? Paulina sirvió café en tazas. Cuando intentaste instalar la lámpara de araña antigua y casi derrumbas todo el techo. Tu madre no me habló durante una semana entonces. Tomás sonrió, pero sus ojos permanecían serios. Víctor me habló de la situación, sobre Raúl, sobre Carmela, sobre la empresa que quiere comprar la casa. Paulina se hundió en la silla frente a su padre. La luz matinal que entraba por las vidrieras creaba extraños dibujos en la mesa, manchas rojas, azules y verdes como los fragmentos de un caleidoscopio infantil. «Sabes, tu abuela previó algo así». Tomás sacó un sobre de su destartalado maletín. «Dejó una carta. Me pidió que te la diera cuando llegara el momento». Paulina cogió el sobre con manos temblorosas. La letra de la abuela Consuelo, nítida y segura a pesar de su edad, cubría el papel amarillento. «Mi querida nieta», empezó a leer Paulina. «Si estás leyendo esta carta, es que ha llegado el momento de que tomes una decisión. La casa que te dejo es algo más que paredes y techo. Es nuestra historia familiar, escrita no en tinta, sino en las vidas de quienes han vivido aquí antes que tú. Tu bisabuelo construyó esta casa en 1899, cuando Altafuglia no era más que un pueblo de pescadores. Soñaba con crear un lugar donde sus hijos y nietos pudieran crecer libres y felices. Durante la Guerra Civil, la casa se convirtió en refugio para los que huían de los bombardeos. Su abuelo la convirtió en una clínica gratuita cuando la epidemia de gripe asoló la costa. Mucha gente decía que estábamos locos por gastar dinero en los demás cuando podíamos vivir en el lujo, pero la riqueza no se mide en oro, sino en la huella que dejamos en el corazón de los demás.
Sé que llegará el día en que te ofrezcan vender tu casa. Quizá la cantidad sea tentadora. Puede que te convenzan de que es la decisión correcta. Pero recuerda que algunas cosas no tienen precio. No porque no tengan precio, sino porque su valor no se mide en dinero. Te dejo esta casa no como una carga, sino como un regalo, como un recordatorio de quién eres y de dónde vienes. Decidas lo que decidas, que sepas que te quiero y que confío en tu sabiduría. Tu abuela Consuelo. Paulina dejó la carta. Las lágrimas que había estado conteniendo todos estos días por fin brotaron. Ella escribió esto una semana antes de morir, dijo Tomás en voz baja. Debería habértelo dicho antes, pero nunca parece el momento adecuado para este tipo de conversaciones. Papá, no sé qué hacer. Paulina se enjugó los ojos. Raúl amenaza con llevarse a los niños. Carmela está manipulando a todo el mundo. Y esta empresa no para. Tomás se levantó y se acercó a la ventana. El sol ya había salido más alto, inundando el jardín de luz dorada. En un rincón del patio seguía en pie el viejo columpio que había hecho para la pequeña Paulina. «Sabes, cuando tu madre se fue, pensé que el mundo se había venido abajo», dijo de repente. «No sabía cómo seguir con mi vida». «¿Y sabes lo que me dijo tu abuela?» «Tomás, a veces perdemos algo precioso para encontrar algo que no tiene precio». «¿Y qué encontraste?» «A mí mismo, mi verdadero yo». Se volvió hacia su hija. «Todos estos años me escondí en los libros, en la investigación, dejando que otros tomaran decisiones por mí. Pero cuando me quedé sola con una hija pequeña, tuve que aprender a ser fuerte». Se oyeron pasos en el piso de arriba. Los niños estaban despiertos. Un momento después, Lucía y Martín entraron volando en la cocina, gritando alegremente: «¡Abuelo!». Tomás cogió a sus nietos en brazos y por primera vez en muchos días, Paulina vio auténtica alegría en sus caras. «Abuelo, ¿nos has traído libros?». Lucía echó un vistazo a su maletín. «Claro que sí. Y no solo libros». Tomás sacó un viejo álbum de fotos. «He traído historias. Historias sobre vuestra bisabuela, sobre cómo se construyó esta casa, sobre la gente que vivió aquí antes que vosotros». Los niños se sentaron a la mesa, escuchando fascinados las historias de su abuelo. Paulina preparó el desayuno, los observó y pensó en lo mucho que significaban esos momentos, sencillos, corrientes, pero que creaban la misma conexión entre generaciones sobre la que había escrito su abuela. Después del desayuno, cuando los niños se fueron a jugar al jardín, Tomás sacó otro sobre. «He hablado con algunos colegas de la Sociedad Histórica», dijo. «Esta casa podría ser reconocida como monumento histórico. Su papel durante la Guerra Civil, la primera clínica gratuita de la región, todo tiene valor histórico. Si empezamos el proceso ahora...». «Llevará meses», interrumpió Paulina. «Tengo una semana». «Tienes todo el tiempo que decidas darte». Tomás puso una mano en el hombro de su hija. «Están intentando acorralarte, que tomes una decisión precipitada. No se lo permitas». Llamaron a la puerta. Era Eugenia con una cesta de productos recién horneados. Al ver al profesor, se animó. «Tomás, por fin el sentido común ha visitado esta casa». «Eugenia, ¿sigues horneando los mejores cruasanes de Cataluña?». Tomás abrazó a la vieja amiga de la familia. «¿Y tú sigues intentando adular a una vieja?», rió ella, pero enseguida se puso seria. «He oído que Carmela fue ayer al ayuntamiento. Algo está pasando». Paulina y Tomás se miraron. «Tenemos que actuar rápido», dijo el profesor. «Llamaré a la universidad y pediré una excedencia. Víctor ya está preparando documentos para la sociedad histórica, pero lo más importante...». Se volvió hacia su hija. «La decisión principal debes tomarla tú». «¿Qué decisión, papá?». «Para mí ya está todo decidido. Raúl, Carmela, esta empresa de construcción...». «No». Tomás le cogió las manos. «Pueden amenazar, presionar, manipular, pero la decisión es siempre tuya. La única cuestión es si tienes el valor de tomarla». En el jardín se oían las risas de los niños, que se balanceaban en un viejo columpio, con la luz del sol jugueteando en sus cabellos. Paulina los observaba a través de la ventana, y las palabras de la carta de su abuela resonaban en su cabeza. «Algunas cosas no tienen precio». «¿Sabes qué es lo gracioso?», Tomás dijo de repente. «Carmela también eligió una vez, ¿no? Eligió el estatus por encima del amor, el dinero por encima del negocio familiar. Y mira a dónde la llevó. Vive en una gran casa vacía, aferrada a los fantasmas de la grandeza pasada».
No quiero volverme así, dijo Paulina en voz baja. No lo harás, sonrió Tomás. Porque tienes algo que Carmela nunca tuvo, una comprensión de lo que es realmente importante en la vida. Eugenia empezó a poner la mesa para la cena, tarareando una vieja canción catalana. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma de los naranjos en flor del jardín. Paulina miró el cuadro y pensó en que a veces hay que perder algo para darse cuenta de su verdadero valor, y que quizá la verdadera fuerza no esté en no tener miedo a perder, sino en tener el valor de conservar lo que es verdaderamente importante. La mañana empezó con una llamada telefónica. Raúl dijo que vendría a comer. Tenemos que hablar seriamente. En su voz, Paulina percibió una nota desconocida. No la irritación habitual de las últimas semanas, sino algo parecido al cansancio, o quizá a la duda. El profesor Tomás, que había pasado la noche en su antigua habitación, ya estaba sentado en la biblioteca, rodeado de pilas de papeles. En los 2 últimos días había consultado los archivos, se había puesto en contacto con la sociedad histórica y había encontrado pruebas de la importancia de la casa para el patrimonio cultural de la región. Mira, le tendió a Paulina un recorte de periódico amarillento. El año es 1939. Tu abuelo acogió aquí a más de 300 heridos durante los últimos días de la guerra. Muchos sobrevivieron solo gracias a esta casa. Paulina cogió el endeble papel. La fotografía mostraba a su abuelo, muy joven con mirada decidida, delante de la casa convertida en hospital de campaña. Las mismas ventanas, las mismas paredes que ahora iban a ser derribadas para construir otro hotel sin rostro. Llamaron a la puerta. Era Eugenia con las noticias. Algo pasa en el ayuntamiento. Se hundió en una silla, recuperando el aliento. Esta mañana han visto a Carmela con un hombre de traje caro. Estaban hablando con el alcalde. Probablemente un representante de Construcciones Nuevo Horizonte. Tomás se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. No esperarán a que reunamos todos los documentos para la sociedad histórica. En ese momento, el sonido de un coche que se detenía llegó desde la calle. Paulina miró por la ventana. Un todoterreno negro con el logotipo de una empresa de construcción se detuvo frente a la casa. Bajaron 3 hombres, Raúl, Carmela y un desconocido con un maletín de cuero. Llegaron temprano. Paulina sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Papá, estoy aquí». Tomás se paró al lado de su hija. «Y no voy a ninguna parte». Eugenia también se levantó. «Yo me quedo. A veces un testigo más no viene mal». El timbre de la puerta sonó como la señal para que comenzara la batalla. Paulina abrió, tratando de mantenerse erguida y confiada, aunque todo en su interior temblaba. «Paulina». Raúl lucía desacostumbradamente formal en su estricto traje. «Este es el señor Arturo Valdés, representante de Construcciones Nuevo Horizonte. Ha traído la propuesta final». «Pasen». Paulina se hizo a un lado, dejando pasar a los invitados. Carmela echó una mirada crítica por el pasillo, como evaluando cuánto podría sacar por el espejo antiguo y la cómoda antigua. En la biblioteca, Valdés se acomodó en un sillón como si ya fuera el dueño de la situación. Sacó documentos de su maletín y los extendió sobre la mesa con deliberada pulcritud. «Señora Escobedo», su voz era suave, casi paternal, «comprendemos su apego a la propiedad familiar. Por eso estamos dispuestos a ofrecerle una suma muy superior al valor de mercado». Nombró una cifra, tan grande que el silencio se hizo en la sala por un momento. Incluso Carmela parecía impresionada. «Además», continuó Valdés, «estamos dispuestos a darle a su marido un contrato para construir un nuevo complejo. Solucionará todos los problemas económicos de su familia. Y salvará la reputación de la familia Mendoza», añadió Carmela, lanzando una significativa mirada a su hijo. «A ver si lo entiendo», intervino el profesor Tomás, acercándose a la mesa. «¿Saben ustedes que esta casa tiene valor histórico? ¿Que albergó la primera clínica gratuita de la región? ¿Que durante la guerra...» «Profesor Escobedo», le interrumpió Valdés en el mismo tono suave. «La historia está bien, pero el progreso es inevitable. Nuestro proyecto traerá nuevos empleos, turistas, prosperidad a la ciudad. ¿A costa de destruir su alma?», preguntó Eugenia desde su rincón. «Recuerdo haber dicho lo mismo cuando se demolió el antiguo puerto pesquero. Ahora allí hay apartamentos vacíos que nadie se puede permitir. Y tú, lo siento».
Valdés levantó una ceja interrogativamente. «Solo una vecina», contestó Eugenia con dignidad, «que recuerda cómo esta casa salvó a gente cuando nadie más podía ayudar. Paulina». Raúl se acercó a su mujer. «Por favor, sé razonable. Esta es una oportunidad para empezar una nueva vida. Piensa en los niños». «Pienso en los niños». Paulina le miró a los ojos. «En el ejemplo que les daremos. Que se puede vender todo. La historia, la memoria, los principios, por dinero». «No seas dramática», resopló Carmela. «Se trata de un trato, no de una traición». «¿En serio?». Paulina sacó la carpeta que había traído Víctor. «¿Y a dónde ha ido a parar el dinero de la empresa de Raúl en los últimos 2 años? ¿Eso también era un trato lucrativo?». Carmela se puso pálida. Raúl cambió la mirada de su madre a su mujer incomprensiblemente. «¿De qué estás hablando?». «Pregúntale a tu madre». Paulina colocó los papeles delante de su marido. «Pregúntale cómo intentó mantener su estilo de vida a costa de tu empresa. Cómo te ocultó la realidad de la situación, igual que una vez se la ocultó a tu padre». «Basta». Carmela se levantó de un salto. «¿No te atreves?». «¿Mamá?». A Raúl le tembló la voz. «¿Es verdad?». Un pesado silencio flotaba en la habitación. Se oía a los niños viendo dibujos animados en el piso de arriba. Una mañana de sábado cualquiera en su mundo, ajenos aún a las tormentas de la edad adulta. «Lo hice por ti», dijo finalmente Carmela. «Por el bien de nuestra familia. La reputación es lo único que nos queda». «¿Reputación?». Raúl se desplomó en su silla, pasando los ojos por encima de los documentos. «¿Prácticamente habéis llevado la empresa a la quiebra por la reputación?». «Señores», tosió Valdés con delicadeza, «¿quizá deberíamos volver a discutir el trato?». «No», Paulina negó con la cabeza. «No habrá trato. Esta casa no está en venta. Piénsalo bien». La voz de Valdés adquirió un tono acerado. «Esta es una oportunidad única en la vida. Además, sería una pena que Hacienda se interesara por la empresa de su marido». «¿Me está amenazando?». «Exponiendo los hechos», se encogió de hombros. «Los negocios son los negocios». «Váyase», dijo Raúl de repente. Todos le miraron sorprendidos. «Váyanse todos. Tengo que hablar con mi mujer». «Hijo», Carmela empezó. «Tú también, mamá. Sobre todo tú». Cuando todos se fueron, Valdés contrariado, Carmela conmocionada, Tomás y Eugenia preocupados, Raúl y Paulina se quedaron solos en la biblioteca. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, algo raro en Altafulla en verano. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Raúl, aún con los papeles en la mano. «¿Me habrías creído? Siempre te pusiste del lado de tu madre, porque creía que ella nos deseaba lo mejor», sonrió con amargura. «¡Qué ciego fui!». «Raúl». «No, escucha». Se levantó y se acercó a la ventana. «Estaba tan obsesionado con la idea del éxito que no vi lo principal. Mamá, ella es cosa del pasado, de cuando el apellido Mendoza significaba algo. Dejé que nos arrastrara a este juego. Podrías haber hablado conmigo. Podría haberlo hecho», se volvió hacia su mujer. «Pero el orgullo y el miedo me impedían admitir que estaba fallando. Era más fácil acusarte de intransigencia que admitir mis propios errores». Paulina se acercó a él. «¿Y ahora qué?». «No lo sé», negó con la cabeza. «La empresa aún puede salvarse si actuamos con rapidez, pero la relación con mi madre, y lo más importante, tú y yo. Te he hecho daño, he amenazado a tus hijos. Todos cometemos errores». Paulina le puso la mano en el hombro. «Lo que importa es cómo los corregimos». «Sabes», Raúl tomó su mano. «Cuando llegué por primera vez a esta casa, no fue su grandeza o su historia lo que me impactó. Lo que me impresionó fue el amor que se siente aquí, en cada detalle, en cada crujido de las tablas del suelo. Quería formar parte de ella. Y entonces el dinero y la ambición eclipsaron todo lo demás». Desde el piso de arriba llegaban las risas de los niños, que parecían enfrascados en otro juego. Raúl escuchó el sonido como si fuera la primera vez que lo oía. «Tenías razón», dijo en voz baja. «Hay cosas que no se pueden medir con dinero». Llamaron a la puerta con cautela. Era Tomás. «Siento interrumpir», dijo, «pero deberías ver esto». Salieron. Había dejado de llover
y a la luz del cielo despejado vieron un espectáculo asombroso, todo el vecindario reunido frente a la casa. Había vecinos, viejos del pueblo, incluso forasteros. Eugenia repartía café caliente y bollos. Alguien había traído carteles caseros. Preservar la historia de Altafulla. El patrimonio no se vende. ¿Qué está pasando?, pregunta Paulina. La ciudad no quiere perder otro trozo de su alma, respondió Eugenia tendiéndoles tazas de café. La noticia de que Construcciones Nuevo Horizonte planea demoler la casa se extendió rápidamente. La gente recuerda lo que tu familia ha hecho por la ciudad. Entre la multitud, Paulina se fijó en ancianos a los que su abuelo había tratado una vez, niños a los que había enseñado en la escuela, pescadores cuyas familias habían vivido aquí durante generaciones. Ya no se trataba solo de una disputa inmobiliaria, era un enfrentamiento entre la memoria y el progreso, entre el alma de la ciudad y su comercialización. En algún lugar del fondo de la multitud, el rostro de Carmela destella. Está sola, confusa, como si viera por primera vez el mundo más allá de sus ambiciones. Sus miradas se cruzaron un instante, y Paulina creyó ver un atisbo de comprensión y tal vez de arrepentimiento. Raúl apretó con fuerza la mano de su mujer. Lo siento, casi estropeo algo muy importante. Y por encima de todo se alzaba la vieja casa, guardiana de historias, testigo de vidas, símbolo de que no todo en este mundo tiene un precio. Y en ese momento Paulina se dio cuenta de que, por muchas pruebas que tuvieran por delante, ya habían ganado la batalla más importante de todas, la batalla por el derecho a mantener viva la memoria. La noticia de la concentración espontánea de vecinos de Altafulla en casa de Escobedo llegó rápidamente a la alcaldía. A mediodía se detuvo un coche negro del que bajaron Arturo Valdés y dos representantes de la administración municipal. Su aparición provocó una oleada de murmullos de descontento entre los reunidos. Señora Escobedo, Valdés se abrió paso entre la multitud, tratando de permanecer indiferente. Esto es una reunión ilegal. No tienen permiso para celebrar una concentración. Solo hemos venido a apoyar a nuestros vecinos, se adelantó una anciana Rosario, propietaria de una floristería. ¿Necesitamos ahora un permiso especial para visitar a los amigos? El asunto de la venta de la casa es un asunto privado de la familia Escobedo Mendoza. Uno de los funcionarios sacó una carpeta de documentos. Tenemos todas las autorizaciones necesarias para iniciar el proyecto de reurbanización de este barrio. ¿Negocios privados? Surgió de pronto una voz entre la multitud. Era Fernando, un historiador local. ¿Y el interés público? Esta casa forma parte del patrimonio histórico de Altafulla. El profesor Tomás se adelantó con una carpeta de documentos. Tengo aquí pruebas de la importancia histórica del edificio. Durante la Guerra Civil. Todo eso es muy conmovedor, le interrumpió Valdés. Pero la ley es la ley. El proyecto ya ha sido aprobado por el ayuntamiento. ¿Cuándo?, preguntó Paulina. ¿Cuándo tuvo tiempo el ayuntamiento de revisar y aprobar el proyecto? Quiero decir, el papeleo para vender la casa ni siquiera se ha firmado todavía. Se levantó un murmullo entre la multitud. La gente empezó a charlar, recordando otros casos en los que las decisiones se tomaban a puerta cerrada, pasando por alto la opinión pública. Señor Valdés, la voz de Raúl sonó inesperadamente firme. Como promotor con experiencia, me gustaría revisar el paquete completo de documentos del proyecto, incluidas todas las aprobaciones y evaluaciones medioambientales. Valdés se tensó visiblemente. Esa información es confidencial, no en el caso de un proyecto que afecta al centro histórico de la ciudad. Intervino Víctor Sadurní, apareciendo como de la nada, con un maletín de cuero bajo el sobaco. Según la ley de urbanismo, esos proyectos deben someterse a audiencia pública. «¡Cosa que no han hecho!», gritó alguien desde la multitud. «Escuchen», levantó la voz Valdés. «El progreso es inevitable. Este proyecto traerá a la ciudad nuevas oportunidades, puestos de trabajo». «¿Cómo les trajo la demolición de la antigua lonja?», preguntó Eugenia. «O la reconstrucción del frente marítimo, tras la cual la mitad de los pescadores locales se quedaron sin amarres». «No te das cuenta de la magnitud de las posibilidades», empezó Valdés, pero le interrumpió una nueva voz. «Creo que empiezo a darme cuenta». Todo el mundo se volvió. Entre la multitud, Carmela Mendoza se abría paso lentamente. Parecía distinta, como si por fin se hubiera quitado de encima el peso de años de fingimiento. «Señora Mendoza», intentó sonreír Valdés.
Me alegra ver que al menos alguien aquí piensa racionalmente. Cállate, le cortó Carmela. Se acercó a Paulina y Raúl. Hay algo que tengo que deciros, sobre cómo empezó realmente este proyecto. Se hizo el silencio entre la multitud. Hasta los pájaros parecían haberse callado en los árboles. Hace 6 meses, comenzó Carmela, y su voz, normalmente autoritaria, sonó inusualmente tranquila. Representantes de Construcciones Nuevo Horizonte se pusieron en contacto conmigo. Conocían los problemas económicos de nuestra familia. Sabían de las deudas de la empresa de Raúl, deudas que eran culpa mía. Tomó aire. Raúl hizo un movimiento hacia su madre, pero ella lo detuvo con un gesto. Me ofrecieron un trato. Yo debía convencer a mi cuñada de que vendiera la casa. A cambio, prometieron hacer la vista gorda ante algunas discrepancias en los estados financieros de la empresa. Y por supuesto, una generosa recompensa. Mamá. Raúl exhaló. Acepté, continuó Carmela. Convencida de que lo hacía por mi familia, por tu futuro, Raúl. En realidad, la verdad es que no podía aceptar perder mi posición en la sociedad, que el apellido Mendoza ya no me abriera todas las puertas. ¿Y por eso decidiste destruir a nuestra familia? Preguntó Paulina en voz baja. Creí que la estaba salvando, sonrió Carmela con amargura. ¡Qué equivocada estaba! ¿Sabes de lo que me he dado cuenta hoy, mirando a esta gente? Hizo un círculo con la mano alrededor de los reunidos. La verdadera posición en la sociedad no la define el dinero. Lo determina cuántas vidas has mejorado. Y en ese sentido, la familia Escobedo ha logrado mucho más que Mendoza. Señora Mendoza, siseó Valdés, ¿se da cuenta de que acaba de violar las condiciones de confidencialidad? Lo entiendo perfectamente. Se enderezó, y por un momento la antigua Carmela, orgullosa, inflexible, relampagueó en su interior. Igual que entiendo que su empresa operara a través de sociedades pantalla para ocultar a los verdaderos propietarios del proyecto. ¿No es así, señor Valdés? ¿O debo dar el verdadero nombre del propietario de Construcciones Nuevo Horizonte? Valdés se puso pálido. Uno de los funcionarios se frotaba nerviosamente la corbata. Creo, llegó la voz de Víctor Sadurní, que ya es hora de que organicemos una reunión extraordinaria del ayuntamiento. Tengo aquí una serie de documentos muy interesantes sobre las actividades de la empresa en la región. Y sobre cómo se tomaban las decisiones en el ayuntamiento, añadió el profesor Thomas, agitando su carpeta. Valdés miró a la multitud reunida. Los rostros decididos de los lugareños, los periodistas con cámaras, alguien se las había arreglado para llamarlos, los representantes de la sociedad histórica. En silencio, se dio la vuelta y se dirigió rápidamente a su coche. Los funcionarios le siguieron. Esto no ha terminado, espetó por encima del hombro. No, asintió Paulina. Esto es solo el principio, el comienzo de la lucha por preservar el alma de nuestra ciudad. La multitud estalló en aplausos. Alguien empezó a corear. Altafuglia no se vende. Eugenia reparte café caliente y los vecinos se abrazan, felicitándose por su primera victoria. Carmela se quedó a un lado, desacostumbradamente confusa. Raúl se acercó a ella y la cogió de la mano. Vamos a casa, mamá. Tenemos mucho que hablar. ¿A casa? Ella le miró insegura. ¿Después de todo lo que he hecho? A casa, repitió él con firmeza. Sigues siendo mi madre, y tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Paulina los vio alejarse, madre e hijo, ambos destrozados pero quizá verdaderamente unidos por primera vez en mucho tiempo. Thomas pasó el brazo por los hombros de su hija. Puedes estar orgullosa de ti misma. Estoy orgullosa de todos nosotros, respondió ella, mirando a la gente que se dispersaba, su casa inmóvil con la misma majestuosidad y calma. Hemos demostrado que todavía hay cosas que no se pueden comprar. En ese momento, Lucía y Martín salieron corriendo de la casa, despertados por el ruido de fuera. «Mamá, ¿qué está pasando?» Lucía sostenía su álbum de dibujos. «¿Por qué hay tanta gente aquí? Porque han venido a proteger nuestro hogar». Paulina abrazó a los niños. «Porque a veces hay que luchar por lo que es realmente importante». «¿Así que no nos vamos?» A Martín le brillaron los ojos. «No, cielo, nos quedamos». Lucía abrió su cuaderno de dibujo y mostró un nuevo dibujo, su casa rodeada de un montón de personitas sonrientes cogidas de la mano. «Lo dibujé esta mañana»,
dijo. Son nuestros ángeles de la guarda. Paulina miró el dibujo, luego a la gente que se dispersaba, y pensó que a veces los niños ven la verdad con más claridad que los adultos. Al fin y al cabo, el hogar no son solo las paredes. Es la gente que está dispuesta a defenderlo. Es un recuerdo que no puede ser destruido. Es el alma de un lugar que vive en los corazones de quienes pueden ver simples números en las cuentas bancarias. Y aunque quedan muchas batallas por delante, hoy han conseguido la victoria principal. La victoria de la humanidad sobre la codicia, de la memoria sobre el olvido, del amor sobre el cálculo. Y esto significa que no todo en este mundo se puede comprar o vender. Y mientras haya gente dispuesta a defender esta sencilla verdad, las casas antiguas y sus historias tendrán futuro. Los días siguientes pasaron como un borrón. La noticia del enfrentamiento entre los vecinos de Altafulla y la empresa constructora recorrió toda Cataluña. Los periódicos regionales publicaron titulares sobre un levantamiento popular contra los promotores y la victoria de la memoria histórica sobre los intereses comerciales. Paulina se sentó en la terraza a hojear la prensa matutina. La Vanguardia había dedicado un artículo entero a la historia de la Casa Escobedo, detallando su papel en la vida de la ciudad a lo largo de varias generaciones. Los periodistas buscaron fotografías antiguas, documentos y testimonios. La historia de la familia se ha convertido en un símbolo de resistencia al desarrollo desalmado de los centros históricos. ¿Café? Eugenia aparece con una taza humeante y cruasanes recién hechos. Después de los acontecimientos de los últimos días, se había acostumbrado a venir por la mañana, como una guardiana tácita del bienestar de la familia. ¿Lo has visto? Paulina le tendió el periódico. Incluso han encontrado una foto de mi bisabuelo en la inauguración de la primera clínica. Ajá. Eugenia se acomodó en una silla cercana. ¿Y te has fijado en lo que han escrito sobre Carmel? Paulina pasó la página. Una pequeña nota informaba de que la viuda del famoso industrial Gabriel Mendoza facilitó a la investigación importantes documentos sobre las actividades de Construcciones Nuevo Horizonte. Los periodistas insinuaron los posibles vínculos de la empresa con el blanqueo de dinero y la corrupción en la administración municipal. ¿Realmente lo hizo? Paulina negó con la cabeza. Sabes, todavía no puedo creerlo. La gente cambia. Eugenia partió un trozo de croissant. A veces hace falta toda una vida para darse cuenta de verdades sencillas. Carmela lo perdió todo, dinero, posición, reputación, pero puede que se haya encontrado a sí misma por primera vez. Se oyeron pasos en la casa. Raúl bajaba las escaleras. En los últimos días había vivido prácticamente en su despacho, intentando resolver los asuntos de la empresa. Ahora parecía cansado, pero había un nuevo brillo en sus ojos, la determinación de un hombre dispuesto a empezar de nuevo. «Buenos días», besó a Paulina en la mejilla y saludó a Eugenia con la cabeza. «¿Has visto ya las noticias? ¿Sobre tu madre?» «Sí». «No solo eso». Raúl sacó su teléfono. «Mira, un artículo de una publicación de negocios estaba abierto en la pantalla. La mayor promotora inmobiliaria de Cataluña investigada. El consejero delegado de Construcciones Nuevo Horizonte ha sido detenido bajo sospecha de corrupción». «¿Valdés?» Paulina se lanzó hacia adelante. «Y no es el único. La mitad de la administración municipal está implicada. Mamá, ella proporcionó todos los documentos, todas las pruebas de sus maquinaciones». «¿Cómo está?», preguntó Paulina en voz baja. Raúl se desplomó en su silla. «Aguantando. Testificó ante los investigadores todo el día de ayer. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Es como si fuera más joven. Dice que se siente libre por primera vez en años. ¿Y la empresa, su empresa? Tendré que empezar prácticamente de cero». Se pasó una mano por el pelo. «Pero al menos ahora es honesta. Víctor está ayudando a arreglar el papeleo, a reestructurar las deudas. Va a ser difícil, pero posible», terminó Paulina por él. En ese momento Lucía salió corriendo a la terraza con un cuaderno de dibujo en las manos. «Mamá, papá, mirad lo que he dibujado». El dibujo era de su casa, pero no la de siempre. A su alrededor florecía un jardín, había gente paseando por los caminos y una cálida luz ardía en las ventanas. En el tejado ondeaba una bandera con la inscripción Museo de Historia de Altafulla. «Es interesante idea», dijo Raúl despacio mirando el dibujo. «Muy interesante», llegó una voz desde la puerta.
El profesor Thomas estaba allí con su maletín sin cambios. Estaba a punto de hablarte de ello. Se dirigió a la terraza, sacando una carpeta de papeles. El Consejo Histórico se ha interesado por nuestra historia. Están proponiendo un museo aquí, no solo de la historia de la Casa Escobedo, sino de toda la ciudad. Un lugar donde guardar documentos, fotografías, pruebas del pasado de Altafulla. Pero, ¿cómo es posible? Paulina miró a su padre confundida. Mantener un museo requiere fondos, que la Fundación para la Preservación del Patrimonio Cultural de Cataluña está dispuesta a proporcionar, sonrió Tomás. Después de tanta historia, se pusieron en contacto conmigo. Parece que nuestro pequeño motín ha llamado la atención de la gente adecuada. ¿Y podremos vivir en el museo?, preguntó Lucía emocionada. Por supuesto. El profesor le dio una palmadita en la cabeza a su nieta. Una parte de la casa seguirá siendo habitable, pero la otra parte se convertirá en un activo para la ciudad, tal y como pretendía tu tatarabuelo cuando construyó la primera clínica aquí. Eugenia sollozó suavemente. El viejo Ángel se alegraría de oír eso. ¿Quién?, intervino Paulina. Mi padre. Llegó una voz desde el portillo. Carmela estaba allí, desacostumbradamente modesta con un vestido sencillo. ¿Puedo pasar? Hubo una pausa incómoda. Entonces Paulina se levantó. Por supuesto, al fin y al cabo eres la abuela de mis hijos. Carmela subió lentamente a la terraza. Lucía, tras un segundo de vacilación, corrió hacia ella. ¡Abuela, mira! ¡He inventado un museo! Ya veo, cariño. Carmela cogió el álbum con cuidado. Sabes, a tu bisabuelo Ángel también le encantaba dibujar. Dejó un montón de bocetos del viejo Altafulla. ¿En serio? A la niña se le iluminaron los ojos. ¿Dónde están? En una vieja caja en el desván de mi casa. Carmela miró a Paulina. Si quieres, si puedo, podría donarlos al museo y también los demás papeles de la familia. Eso sería maravilloso, respondió el profesor Thomas por todos. La historia de una ciudad se compone de las historias de todas sus familias. ¿Incluso de las que cometieron errores?, preguntó Carmela en voz baja. Sobre todo las que encontraron la fuerza para admitirlos. Paulina se acercó a su suegra. Y volver a empezar. Raúl pasó el brazo por los hombros de su madre. Saldremos de esta, todos juntos. Se hizo el silencio en la terraza, no tan pesado como antes, sino tranquilo, pacífico. El sol se alzaba sobre el mar, inundando la ciudad de luz dorada. En algún lugar a lo lejos sonaban las campanas de la iglesia de San Antonio, igual que 100 años atrás, cuando el bisabuelo de Paulina había puesto la primera piedra de esta casa. ¿Sabes?, dijo Eugenia de repente. He estado pensando, si tenemos un museo tenemos que dar de comer a los visitantes, ¿no? Quizá deberíamos abrir una pequeña cafetería en él, con esos croissants de la receta del viejo Ángel. Carmela se volvió bruscamente hacia ella. ¿Tú te acuerdas de la receta? Claro que la recuerdo. Tu padre se la dio al mío antes de morir. Dijo que algún día podría necesitarla. Como si lo supiera, susurró Carmela. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Sabía muchas cosas, dijo Eugenia en voz baja, y creía que algún día su hija volvería a sus raíces. Lucía, sin comprender toda la profundidad del momento pero intuyendo su importancia, cogió la mano de su abuela. ¿Me ayudarás a pintar tu vieja panadería? ¿Para el museo? Claro, sonrió Carmela entre lágrimas. Y te hablaré de tu bisabuelo, que creía que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en amor. Paulina contempló la escena y pensó en lo increíblemente retorcida que puede llegar a ser a veces la vida. Como del conflicto puede nacer la reconciliación, de la pérdida la ganancia, de la destrucción la creación, y en lo importante que es a veces detenerse, mirar atrás y encontrar un camino hacia adelante. La casa, que casi se había convertido en la manzana de la discordia, estaba a punto de convertirse en un lugar de unidad, no solo para su familia, sino para todo el pueblo. Un lugar donde el pasado se encuentra con el futuro, donde viejas heridas cicatrizan y nuevas historias esperan ser contadas. Ha pasado un mes. El sol de septiembre ya no abrasaba tan despiadadamente, pero seguía calentando las estrechas calles de Altafulla con su suave calor. La casa de Escobedo se estaba transformando poco a poco. Algunas de las habitaciones se estaban preparando para el futuro museo, pero el proceso era lento, respetando cada detalle, cada pedazo de historia.
Paulina estaba de pie en el antiguo estudio de su abuelo, observando cómo los restauradores limpiaban cuidadosamente los antiguos paneles de roble. Bajo una capa de polvo y tiempo, asomaban delicados dibujos tallados, legado de los artesanos catalanes del siglo pasado. ¿Te imaginas lo que han visto estas paredes? Tomás se acercó a su hija, sosteniendo otra caja de documentos. Aquí es donde tu abuelo llevó a los pacientes durante la epidemia. Aquí se decidía el destino de la gente. Y ahora estamos decidiendo el destino de la propia casa. Paulina pasó la mano por la cálida madera. A veces pienso que está viva, que siente todo lo que está pasando. Tal vez lo esté. Llegó una voz desde la puerta. Carmela estaba allí con una gran carpeta de cartón. Encontré esto en el desván de mi casa. Creo que al museo le vendría bien. Colocó la carpeta sobre la mesa y desató con cuidado las correas. Dentro había docenas de dibujos, acuarelas y bocetos a lápiz de la antigua Altafulia. Calles, casas, rostros, todo plasmado con la mano segura de un artista. Mi padre dibujaba todos los días, dijo Carmela hojeando las hojas. Decía que necesitaba preservar el alma de la ciudad para las generaciones futuras. Y yo, durante mucho tiempo pensé que era una pérdida de tiempo. Son preciosos. Paulina cogió uno de los dibujos. Mostraba una antigua panadería. La luz del sol jugueteaba en la ventana. Una joven con delantal estaba de pie en la entrada. ¿Eres tú? Carmela asintió. Verano de 1979, un mes antes de conocer a Gabriel. Se quedó callada un momento. ¿Sabes? Entonces pensé que había conocido a un príncipe de cuento de hadas que me llevaría a una vida mejor. Pero quizá, tal vez esa vida mejor estaba allí mismo, en la panadería de mi padre. Eugenia se asomó a la habitación. Ahí estás. Y tengo noticias. El ayuntamiento ha aprobado la subvención para la restauración. Además, sonrió enigmáticamente. Creo que he encontrado el lugar perfecto para una cafetería en el museo. Todos la siguieron al ala sur de la casa. Una gran sala luminosa con ventanas altas y vistas al mar había servido en otro tiempo de invernadero. ¡Aquí se pueden hacer mesas! Eugenia rodeó el espacio con la mano. Y allí, contra la pared, una vitrina con productos de panadería. ¿Te imaginas cómo olerían los cruasanes recién hechos? Y a café, añadió Carmela. Papá siempre decía que un croissant de verdad debe servirse con el café adecuado. Paulina observaba esta conversación con asombro. Incluso un mes atrás, una escena así le había parecido imposible. Carmela y Eugenia discutiendo tranquilamente los detalles del futuro del café, compartiendo recuerdos. Raúl entró en la casa. Ahora era un visitante frecuente a la hora de comer. Su empresa se recuperaba poco a poco de la crisis, aunque el camino por recorrer era largo. Pero sus ojos ya no tenían esa hambre desesperada de éxito a cualquier precio. Ahora había algo más tranquilo y profundo. ¿Cómo va todo? Rodeó a Paulina con el brazo. ¡Ay, mamá! ¿Trajiste los dibujos del abuelo? Sí, y no solo dibujos. Carmela sacó de su bolso un viejo cuaderno encuadernado en piel. Son sus diarios. Describía la vida del pueblo, la gente, sus historias. Y recetas, por supuesto. ¿Recetas? Eugenia se animó. ¿Las mismas? Todas y cada una. Carmela le tendió el libro. Creo que deberían volver a donde pertenecen, a la cocina de la panadería. Que las nuevas generaciones aprendan a hacer croissants de verdad. En ese momento, llegaron voces de niños desde la calle. La jornada escolar había terminado. Lucía y Martín entraron volando en casa, seguidos por sus compañeros. Mamá, ¿podemos enseñarles el museo a los niños? Lucía estaba emocionada. Le conté a la escuela sobre el bisabuelo, y ahora todos quieren ver la casa. Solo ten cuidado, advirtió Paulina. Los restauradores aún están trabajando. Los niños recorrieron las habitaciones con cautela, escuchando los relatos de Lucía sobre cada detalle, cada historia que había conseguido aprender. Sus ojos ardían de auténtico interés. La historia cobraba vida entre aquellas paredes. Se hacía tangible, íntima. ¿Sabes? Dijo Tomás de repente, observando a los niños. Quizá ese sea el principal propósito de esta casa. No solo preservar el pasado, sino transmitirlo al futuro, hacer que la historia cobre vida. Y para unir a la gente, añadió Eugenia.
Mira cuánto ha cambiado este mes, cuántos viejos rencores han desaparecido, cuántas nuevas conexiones se han establecido. Carmela miró en silencio a los nietos que guiaban una visita por la casa. Sus caras reflejaban el mismo entusiasmo con el que la joven del delantal había contado una vez a los visitantes de la panadería los productos recién horneados. «Llevo mucho tiempo persiguiendo fantasmas», dijo en voz baja. «Por estatus, por un puesto en la sociedad. Y la vida real me pasó de largo. Tantos años perdidos. Nada está perdido mientras vivamos». Paulina cogió sorprendida la mano de su suegra. «Mientras recordemos quiénes somos y de dónde venimos». Raúl las abrazó a ambas. ¿Saben de qué me he dado cuenta este mes? El éxito no se mide por los números en las cuentas bancarias. Se mide por el número de vidas que has tocado, la cantidad de bien que has traído al mundo. Como tu abuelo, asintió Tomás. Podría haberse convertido en un médico rico en Barcelona, pero eligió un pueblo pequeño y a la gente a la que podía ayudar. Una jadeante Lucía entró corriendo en la habitación. «Mamá, papá, venid rápido. Hemos encontrado algo interesante en el desván». Todos se apresuraron a subir. En el desván, en el rincón más alejado, los niños encontraron un viejo cofre. La tapa estaba cubierta de polvo, pero la cerradura estaba intacta. «¿Quizá haya un tesoro ahí dentro?», sugirió Martín. «¿De verdad?», sonrió Tomás, sacando un manojo de llaves viejas. «El tesoro de la memoria». La cerradura cedió con dificultad. Dentro yacían viejas fotografías, cartas, documentos, toda una vida, cuidadosamente conservada para las generaciones futuras. «¡Mira!», Lucía sacó un sobre amarillento. «Aquí hay algo escrito». Paulina cogió el sobre. En él estaba escrito de puño y letra de su bisabuelo: «A mis descendientes, para abrir cuando llegue el momento». «Parece que ha llegado el momento», dijo en voz baja, abriendo cuidadosamente el sobre. En él había una carta, un mensaje a través del tiempo, del hombre que había construido esta casa a los que vivirían en ella después. Un mensaje de que el verdadero legado no son las paredes ni el dinero, sino la memoria, el amor y la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor. Y allí, en el polvoriento ático, rodeada de familia, amigos e historia, Paulina se dio cuenta de que su pequeña guerra por la casa se había convertido en algo más grande, una historia sobre personas que encuentran su camino a casa. A veces ese camino es tortuoso y difícil, a veces hay que perder algo para encontrar algo más importante. Pero al final, todo vuelve a su sitio, si recordamos lo que es verdaderamente valioso. Octubre pintó Altafula en tonos dorados y morados. Faltaba una semana para la inauguración del museo, y en la casa de los Escobedo se respiraba un ambiente de alegre excitación. Los últimos preparativos estaban en pleno apogeo. Colgar fotografías, ordenar los objetos expuestos, preparar paneles informativos. Paulina se despertó temprano al oír un ruido inusual en el exterior. Al asomarse a la ventana, vio a un grupo de ancianos en la puerta de la casa. Algunos sostenían viejas fotografías y algunas cosas en las manos. «Empezó anoche», dijo Eugenia, apareciendo con una cesta de pastas frescas. La gente se enteró de la apertura del museo y empezó a traer sus reliquias familiares, historias que quieren conservar. Paulina bajó al patio. Una anciana con un chal negro le tendió una fotografía amarillenta. «Este es mi padre», dijo con voz temblorosa. «Lo salvó tu abuelo durante la epidemia. Si no hubiera sido por esta clínica, ahora no estaríamos aquí». Otro anciano sacó un cuaderno andrajoso. «Estas son las recetas de mi abuela. Trabajó como cocinera en esta casa cuando alimentaban a los refugiados durante la guerra. Quizá pueda ser útil para tu cafetería». A mediodía, el salón se había convertido en una improvisada zona de recepción de historias. Tomás y Víctor Sadurni registraban metódicamente cada testimonio, cada detalle. Carmela, inesperadamente, resultó ser una excelente entrevistadora. La gente estaba deseando compartir sus recuerdos con ella. «Es increíble», dijo durante una breve pausa. «Toda mi vida he estado orgullosa del apellido Mendoza, y solo gané verdadero respeto cuando empecé a escuchar las historias de la gente corriente». Raúl apareció en la puerta con una caja de papeles. «Mira lo que he encontrado en los archivos de la empresa. Planos antiguos de la ciudad, contratos, fotos de la construcción de las primeras casas en el paseo marítimo. Mi empresa empezó como un negocio familiar de mi bisabuelo, un simple albañil.
La historia de la ciudad es como una gran colcha de retazos, comenta Thomas mientras ordena los documentos. Cada familia, cada casa es un patchwork separado, pero juntos crean un lienzo unificado. Lucía, que estaba ayudando a ordenar las fotografías, exclamó de repente: «¡Mira! Esa es la panadería de la bisabuela». La foto mostraba una vieja fachada con un escaparate lleno de pan y pasteles. En la entrada había un hombre alto con delantal, Ángel, el padre de Carmela. «Tengo su viejo rodillo de repostería guardado en alguna parte», dijo Carmela en voz baja. «Dice que contiene el alma de todos los cruasanes que ha horneado en su vida». «Tráelo», sugirió Eugenia. «Lo pondremos en el café como símbolo de la continuidad de la tradición». Por la tarde, el flujo de visitantes no había disminuido. La gente venía en familia, trayendo no solo objetos y fotografías, sino historias, docenas de historias sobre cómo esta casa y la familia Escobedo habían impactado sus vidas. «¿Sabes?», dijo Víctor mientras miraba los registros. «Pensábamos que íbamos a crear un museo de una familia, y resulta que es el museo de todo un pueblo. Quizás ese sea su verdadero propósito», Paulina sugirió. «¿No solo guardar nuestra herencia, sino recoger y preservar la memoria de toda Altafulla?». En ese momento, el alcalde de la ciudad entró en la casa, por primera vez desde el escándalo de construcciones Nuevo Horizonte. Parecía avergonzado y sostenía una carpeta de documentos en las manos. «Señora Escobedo», empezó formalmente, pero luego su tono se suavizó. «Paulina, he venido a disculparme, y esto», le tendió una carpeta. «El ayuntamiento ha votado por unanimidad declarar la casa monumento histórico. Ahora será imposible demolerla o reconstruirla». «¿Qué ha hecho cambiar de opinión al ayuntamiento?», preguntó Raúl. «El pueblo», respondió sencillamente el alcalde. «Durante el último mes, los residentes han estado viniendo a nosotros constantemente, contándonos historias relacionadas con esta casa. Nosotros, hemos olvidado que una ciudad no son solo edificios y calles, es ante todo la memoria de la gente». Paulina aceptó la carpeta, sintiendo que le temblaban las manos. No se trataba solo de una defensa legal de la casa, sino del reconocimiento de su importancia para toda la ciudad. «Una cosa más», el alcalde sacó una vieja fotografía del maletín. «Este es mi abuelo con el tuyo. El día que se inauguró la clínica, encontré la foto en el álbum familiar». Por la tarde, cuando los últimos visitantes se habían dispersado, la familia se reunió en el futuro café. Eugenia preparó té. Carmela expuso las viejas recetas que había traído. «¿Te lo puedes creer?», dijo hojeando las páginas amarillentas. «Todos estos años las he estado guardando en el desván sin darme cuenta de su valor. Creía que el éxito se medía por otra cosa». «Todos lo hacíamos», replicó Raúl, «persiguiendo algo efímero sin darnos cuenta de los verdaderos tesoros que nos rodean». Lucía, que estaba sentada con su cuaderno de dibujo, levantó la vista. «¿Puedo dibujar todas estas historias? ¿Para que no se olviden?». «Por supuesto, cariño», sonrió Paulina. «Será otra forma de mantener vivos los recuerdos». «¿Y enseñarme?», preguntó Carmela de repente. «A mí también me encantaba dibujar, como a papá». Lucía se animó. «Claro, abuela, podemos pintar juntos la vieja panadería, y puedes contarme todo y todas las historias». Tomás observó esta escena con una sonrisa. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Lo que creíamos que era el final, la amenaza de demolición, resultó ser el principio de algo mucho más importante. El principio de volver a nuestras raíces, añadió Eugenia, a lo que de verdad importa. A través de las ventanas abiertas llegaba el sonido del mar y el tañido de las campanas. La vieja casa, llena de nuevas historias y viejos recuerdos, parecía respirar con la ciudad. Sus paredes albergaban ahora no solo el recuerdo de la familia Escobedo, sino cientos de historias más, historias de amor y pérdida, de alegría y dolor, de altibajos. Paulina miró a su familia, tan diferente, pero por fin verdaderamente unida, a Raúl, que había encontrado la fuerza para admitir sus errores y empezar de nuevo, a Carmela, que había descubierto su capacidad para escuchar y comprender a los demás, a los niños, absorbiendo las historias del pasado para llevarlas al futuro,
y se dio cuenta de que a veces hay que pasar por el conflicto, por la amenaza de la pérdida, para darse cuenta del verdadero valor de lo que se tiene. Que la verdadera herencia no son solo paredes y papeles, sino la capacidad de cambiar, de crecer, de convertirse en una persona mejor. La casa de la calle San Antonio se preparaba para un nuevo capítulo de su historia. Un capítulo en el que se convertiría no solo en un museo, sino en un testimonio vivo de que la memoria es más fuerte que el dinero y el amor es más importante que la ambición. Y quizá, pensó Paulina, esa era la principal sabiduría de sus antepasados, construir no solo una casa, sino un lugar donde el pasado y el futuro pudieran encontrarse, donde cada generación pudiera encontrar su camino para comprender lo que era realmente importante en la vida. El día de la inauguración del museo era claro y fresco. El sol de noviembre doraba los tejados de Altafulla y el mar brillaba en todos los tonos de azul. Toda Altafulla parecía reunida frente a la casa de Escobedo, ancianos y niños, pescadores y comerciantes, maestros y artesanos. Paulina estaba en la entrada, observando los últimos preparativos. Sobre la puerta ya se había colocado un nuevo cartel: Museo de Historia Viva de Altafuglia. Justo debajo había un cartel más pequeño: Café Ángels, productos de panadería tradicional con recetas de antaño. ¿Nervioso? Raúl se acercó y pasó el brazo por los hombros de su mujer. Había cambiado en los últimos meses. La tensión de sus hombros había desaparecido y en sus ojos había una nueva y tranquila confianza. Un poco, admitió Paulina. Todo parece irreal, como si fuera un sueño. Los momentos más importantes de la vida siempre parecen así, se oyó decir a Thomas. El profesor parecía solemne con su viejo traje de tweed. Cuando el pasado y el futuro se encuentran en el mismo punto. Las voces de Eugenia y Carmela procedían del café. Llevaban desde primera hora de la mañana haciendo conjuros en la cocina, preparando manjares para los invitados. Sorprendentemente, la cocina se había convertido en el lugar de su reconciliación. Viejas recetas, historias del pasado, recuerdos compartidos. Todo eso acercaba a las dos mujeres, que parecían no haber encontrado nunca un terreno común. «¡Mamá! ¡Papá!». Lucía salió corriendo de casa con su cuaderno de dibujo en la mano. «Ya he terminado. ¿Puedo enseñárselo a la gente?». La última página del cuaderno era una panorámica de la actualidad. Una casa decorada con banderas y flores, una multitud de gente en la entrada y, por encima de todo, un arco iris que conectaba el pasado y el presente. «Por supuesto, cariño», abrazó Paulina a su hija. «Ahora también forma parte de nuestra historia». Un coche con el logotipo de una cadena de televisión regional se detuvo ante la casa. Los periodistas empezaron a colocar las cámaras. La inauguración del museo era un acontecimiento importante no solo para Altafulla, sino para toda Cataluña. ¿Listos? Víctor Sadurní apareció con unas tijeras para cortar la cinta. Ya casi es la hora. Paulina miró hacia atrás, hacia la casa que casi había perdido, la casa que había causado tantos conflictos y reconciliaciones. La luz del sol jugaba en las antiguas vidrieras, creando un caprichoso dibujo en los adoquines del patio. «Espera», dijo de repente. «Hay algo que quiero decir, a todos». Subió a un pequeño estrado situado en la entrada. La multitud se calló y todos los ojos se volvieron hacia ella. «Hace 3 meses pensé que estaba luchando por la casa», empezó Paulina. «Por las paredes, por el techo, por el derecho a conservar la herencia familiar. Pero ahora me doy cuenta de que no se trataba de eso. Todos luchábamos por algo más, por la memoria, por el vínculo entre generaciones, por el alma de nuestra ciudad». Tomó aire mientras miraba a las personas reunidas, caras conocidas cuyas historias se conservaban ahora entre las paredes de esta casa. Este museo no es un monumento al pasado, es un puente entre épocas. Aquí vivirán las historias no solo de la familia Escobedo, sino de todos los habitantes de Altafulla, historias de amor y pérdida, de altibajos, de sueños y su cumplimiento. Carmela, de pie junto a Raúl, se enjugaba las lágrimas. Eugenia le estrechaba la mano con fuerza, 2 mujeres cuyos destinos se habían entrelazado de forma tan inesperada en la vorágine de los últimos acontecimientos. «Todos cometemos errores», continuó Paulina. «A veces olvidamos lo que es realmente importante, persiguiendo los fantasmas del éxito y la riqueza. Pero la verdadera riqueza no son los números de una cuenta bancaria,
Es la gente que está dispuesta a estar a tu lado en momentos de necesidad. Son las historias que transmitimos a nuestros hijos. Son los recuerdos que guardamos en nuestros corazones. Miró a Lucía y a Martín, de pie, con las cabezas orgullosamente levantadas. Sus rostros reflejaban que comprendían la importancia del momento. Esta casa ha pasado por muchas cosas. Guerras, epidemias, alegrías y penas de varias generaciones. Ha sido clínica y refugio, lugar de encuentros y despedidas. Ahora se convertirá en un depósito de nuestra memoria común. Pero lo más importante es que seguirá vivo. Aquí se oirán las voces de los niños. Aquí se hornearán cruasanes según antiguas recetas. Aquí nacerán nuevas historias. Thomas se acercó a su hija y le tendió una llave antigua. Esta es la llave que usó tu bisabuelo para abrir la casa por primera vez. Ahora te toca a ti abrirla para un nuevo futuro. Paulina cogió la llave, pesada y pulida por el tacto de varias generaciones. Se volvió hacia la puerta. Este momento nos pertenece a todos, dijo, porque el verdadero legado no es lo que recibimos, es lo que transmitimos. La cerradura hizo clic y las puertas se abrieron. La luz del sol entraba a raudales en el espacioso vestíbulo, donde las paredes ya estaban colgadas con fotografías, documentos, pinturas, testimonios del pasado revividos en el presente. La gente se siente atraída hacia el interior. En la cafetería, Eugenia y Carmela se habían superado recreando antiguas recetas. En la biblioteca, Tomás ya había comenzado el primer recorrido, hablando de la consulta médica de su padre. En el rincón de los niños, Lucía mostraba orgullosa sus dibujos a sus compañeros. Raúl encontró a Paulina en la ventana del antiguo despacho de su abuelo. ¿En qué estás pensando? En el ciclo de la vida, respondió ella. En que todo vuelve a ser como antes, pero de una forma nueva. ¿Quién iba a pensar que tu madre hornearía cruasanes siguiendo las recetas de su padre? ¿Que nuestro drama familiar se convertiría en una fuerza unificadora para todo el pueblo? ¿Sabes? Raúl la rodeó con el brazo. Quizá ese era el objetivo de toda esta historia, de enseñarnos a ver los verdaderos valores. Carmela apareció en la puerta. Siento interrumpir, pero ahí abajo tienes que ver esto. Caminaron por el pasillo. Un anciano con un abrigo raído estaba de pie en la entrada, sosteniendo una vieja fotografía con manos temblorosas. Vengo de Barcelona, dijo. Vi el reportaje en la televisión. Es mi padre. La fotografía mostraba a un joven en pijama de hospital sentado en el jardín de la casa de Escobedo. Le rescataron aquí durante la epidemia de gripe. Si no hubiera sido por tu abuelo... Paulina aceptó la fotografía, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Otra historia, otro hilo que unía el pasado con el presente. Bienvenida a casa, dijo. El día se acercaba lentamente al atardecer. El sol coloreaba el mar de púrpura y proyectaba sus últimos rayos sobre los antiguos muros de la casa de Escobedo. La gente seguía llegando, con fotos, documentos, historias. Todos querían formar parte de esta memoria viva, de este puente entre tiempos. En el jardín se colocaron las mesas para una cena comunitaria, una vieja tradición revivida para un nuevo comienzo. Había música, risas, voces que se mezclaban con el sonido del mar. Lucía y los demás niños corrían entre las mesas, recogiendo historias para nuevos dibujos. Paulina estaba de pie en la terraza, observando el cuadro. A su lado había una carta de su bisabuelo, encontrada en un viejo baúl. Sus últimas palabras parecían proféticas. Recordad, mis queridos descendientes, que un hogar no son las paredes. Una casa son las historias que viven en ella. Guárdenlas, compártanlas, déjenlas crecer y cambiar, porque sólo así vivimos de verdad. Sólo así seguimos siendo humanos. El círculo se cerró. Una historia que empezó como un drama familiar se convirtió en algo más. Un recordatorio de lo que realmente importa. De que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la profundidad de las conexiones entre las personas. De cómo a veces hay que pasar por el conflicto y la pérdida para encontrar el camino de la reconciliación y la renovación. La casa de la calle de San Antonio seguía viva, ya no solo como herencia familiar, sino como depósito de la memoria de toda una ciudad. Y tal vez, pensó Paulina mientras contemplaba la puesta de sol, ese fuera su verdadero destino. No solo resistir los embates del tiempo y el cambio, sino convertirse en un lugar donde el pasado y el futuro se encuentren para crear algo nuevo y hermoso.